tal? ¿Cómo en están? alguna ocasión. Ahí estamos ya empezamos el hangout, mi estimado Mario, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Cómo estás? Ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este hangout de Cuatrinca. Es viernes. Obvio, muchachos, ustedes saben que durante los viernes, con Patsy Bendayán, que hace los anuncios en el noticiero en tiempo real, tenemos pues nuestra cancioncita. Cuando llega el viernes, siempre estamos ahí, es viernes, y salga a disfrutar usted este viernes, ya está casi en el fin de semana, y así hacemos esta cuestión, ¿no? Ustedes también me imagino que deben estar alegres de que sea viernes. No tanto como en Ica. ¿Por qué? Porque disfrutaron del fin del mundo declarando feriado escolar, pues. Así es verdad, no se fueron los colegiales en Ica porque declararon feriado por el fin del mundo, pero ¿cómo es posible que crean que iba a ser fin del mundo hoy día viernes? ¿Qué pasó? Seguimos aquí vivos y coleando, como dice mi abuelita. No, pero a mí yo aprovecharía no es el fin del mundo. Quien ha leído bien las cosas y lo que son las transcripciones del calendario maya no hablan del fin del mundo, hablan del cambio de una era por otra. Eso es diferente. Pero Pedro, lo que vendían los medios de comunicación aquí y en todo el mundo era que este 21 se acababa el mundo, que había una catástrofe, que meteoritos caían encima del planeta, que iba a haber una alineación de planetas en el sistema solar. Sí, se ha hecho fantasía del tema y se ha hecho una simplificación muy barata de las cosas, y creo que eso, si puede traer un aspecto negativo, es que cuando haya un problema ya nadie lo va a creer. Es decir, va a funcionar esto de que la verdad se hace dudosa en boca del mentiroso, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle a Giovanni Vizcardo cómo se vivió estos días previos a lo que vendría a ser el fin del mundo en Estados Unidos. Aquí, como decimos, unos lo tomaron en cuenta, otros no tanto, otros en extremo, como las autoridades de educación de Ica, que finalmente suspendieron las clases por el fin del mundo. En Estados Unidos, ¿qué locura se vivió o qué preparativos tomó la gente radicalmente creyendo que era el fin del mundo, Giovanni? Bueno, pongamos el ejemplo de la mamá de Adam Lanza, ¿no? El niño, el adolescente, el joven que mató a los 20 niños y a los 6 adultos en la ciudad de Newton, en Connecticut. Ella era parte de un grupo que se llamaban los de sobrevivencia, ¿no? Es decir, era un grupo que creía particularmente en que el mundo iba a llegar a su fin, no necesariamente este 21 de diciembre, sino en cualquier momento, y para ello ella tenía pues toda esta parafernalia de armas, ¿no? Y también tenía muchos víveres, ¿no? Ella había acopiado bastantes víveres, bastantes armas con el motivo de poder crear una barraca en su casa y no salir de ahí en caso pues alguna persona intentara entrar o en caso alguna persona intentara invadir su hogar, ¿no? Entonces es en base a esta creencia o este grupo que personas como ella todavía siguen acopiando más armas y siguen acopiando más víveres. No es ninguna sorpresa que en lugares como en California, por ejemplo, personas de índole privado estén creando búnkeres, ¿no? Eso no es ninguna sorpresa. Entonces todas las personas que están preparadas, que tienen mucho dinero, se meten precisamente en todos estos lugares para protegerse, o llegan o tienen un poco la filosofía que tenía la mamá de Adam Lanza, ¿no? El joven que mató a todas estas personas. Entonces eso nos dice un poco la mentalidad o la seriedad con que se toman este tipo de cosas, ¿no? Aquí en los Estados Unidos y en cualquier país pudiente también, donde las personas pues pueden comprar armas o pueden darse este lujo quizás, ¿no? No olvidemos que la mamá de Adam Lanza era una señora que recibía lo que es la custodia del hijo, ¿no? Porque era una persona divorciada, entonces el padre le daba una pensión de $250,000, ¿no? Entonces esa persona pues tenía mucha plata para poder hacer todo lo que quería en cierta forma, ¿no? Y eso nos da pues para muestra un botón lo que ha estado pasando aquí en los Estados Unidos. Desde luego muchas personas comenzaron a un poco a ser sarcásticas con lo que iba a pasar, porque todo el mundo sabía, ¿no?, lo que en realidad estaba pasando.
mundo y va a seguir. Como bien lo ha dicho Pedro Gamio, según los mayas no es el fin del mundo, puede ser el mundo como lo conocemos, pero sí el inicio de una nueva era, un nuevo paradigma, la era Acuario, como se quiera llamar, ¿no? Para ello nuestro compatriota Sixto Paz también habla bastante de eso, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos, las personas que en realidad se lo tomaron muy en serio, terminaron quizás su vida, ¿no? El mundo de ellos, no el mundo en general de todos nosotros. Bueno, lo cierto es que terminaron invirtiendo por gusto. En sus compras, por gusto, definitivamente. Ahora, solamente para redondear la idea, lo que pasó en estos días previos, con la gente preparándose, gastando dinero, mostrando de una manera u otra la forma en la que se quieren proteger ante el fin del mundo, dice mucho de la paranoia que se vive en nuestro planeta, por mucha gente que le tiene un pánico al fin del mundo. O sea, es decir, tienen miedo a morir. Samuel, pero esto bueno, yo creo que todos tienen miedo a morir, pero esto de las paranoias de los búnkeres, por ejemplo, en Estados Unidos no es nuevo, porque en la época de la Guerra Fría, cuando los rusos pusieron los misiles en Cuba, se popularizó mucho la construcción de búnkers, de guaridas, ¿no? Para protegerse de un desastre nuclear, ¿no? También te acordarás en los 80s esa famosa película El Día Siguiente, que relataba lo que iba a ser el mundo después de un apocalipsis nuclear. También generó pues olas de gente que se preparaba para lo peor, ¿no? Y bueno, y me acuerdo, siempre por temporada. Sí, me acuerdo también en... Pero existen ciertos, sí, pero una cosa... Dale, Pedro. Existen ciertos elementos de la realidad dentro de este problema en materia de análisis. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en la última publicación de National Geographic sale una interesante descripción de lo que podría ocurrir con el mundo si seguimos en este afán de producción de gases de efecto invernadero y no le ponemos un manejo inteligente al concepto de matriz energética para atender las necesidades a nivel mundial. Entonces, si 6 grados aumenta la temperatura mundial, la cantidad de desastres que ocurrirían de toda naturaleza e índole, y estos son modelos matemáticos que se hacen sobre hechos reales. Entonces, en pocas palabras, aquí hay una mezcla de ficción con la cuestión de modelo, la base continuada con un eje irresponsable de un patrón de energía, básicamente la energía de origen fósil, el carbón, petróleo, los derivados del petróleo, y que eso evidentemente podría ocasionar un escenario no visto antes de desórdenes climáticos como el que hemos visto quizás con gran sorpresa de los neoyorquinos, y que ha motivado una crisis en la gran ciudad, la primera ciudad del mundo, y mucha gente evidentemente a partir de eso desarrolla la imaginación. Pero hay una cosa cierta: el mal manejo de la producción de gases de efecto invernadero puede llevar a escenarios muy hostiles en términos de la forma de vida a la que estamos acostumbrados. Ahora, Giovanni, un tema que debe preocupar a los estadounidenses es que si en 10 días no solucionan este tema de ponerse de acuerdo para qué medidas tomar en relación a lo que es el no ir al abismo fiscal, para los Estados Unidos puede ser el fin del mundo, Digo. Bueno, justamente estábamos hablando en interno con respecto a eso. El presidente de lo que es la Cámara Baja de los Estados Unidos, la Cámara de Diputados, ¿no? Que está en manos de los republicanos, el señor Boehner, como llaman el portavoz Boehner aquí, él ha estado en negociaciones con el presidente Obama con respecto a lo que va a pasar, ¿no? Efectivamente en 10 días, es decir, si no se ponen de acuerdo tanto republicanos como demócratas, no olvidemos que el Congreso que está en manos de los republicanos, porque no se pueden aprobar muchas leyes, ya
que si entra por la Cámara Baja, no lo aprueba la Cámara Baja, lo aprueba el Senado, pero tiene que ratificarlo la Cámara Baja, y que está en poder de los republicanos, el Senado está en poder de los demócratas. Entonces el Congreso está dividido en este momento, pero el Ejecutivo está en manos de los demócratas, ¿no? Entonces ahora que se quiere tratar de equilibrar la balanza fiscal, que quieren llegar a un acuerdo, no están poniéndose de acuerdo. Ahora empezaron con un monto de $250,000, es decir, las familias que ganaban $250,000, los que ganaban menos de $250,000, el presidente Obama quería mantener lo que son los favores fiscales, o lo que son los beneficios fiscales, o los beneficios en materia de tributos para las familias de clase media. Es decir, $250,000 es lo que, según el presidente Obama, se considera. Menos de $250,000 es parte de la clase media, y más de $250,000 ya no es clase media. Entonces, en la era del presidente Bush... $250,000 de ingresos anuales. Para efectivamente, todo, ¿no? Efectivamente. Entonces, es a partir de eso que lo que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, el presidente Obama quiere tratar de elevar lo que es los impuestos a las familias que ganan más de $250,000. Los republicanos no quieren eso, bajo excusa de que las familias que ganan más de $250,000 son pequeños y medianos empresarios, y si vamos a estar aumentándoles más impuestos a estas personas, no van a crear ningún puesto de empleo en los Estados Unidos. He ahí el detalle. Entonces, $250,000. No se han puesto de acuerdo. Ya cuando se gana la elección, esto estaba en agenda ya, esto estamos hablando del 6 de noviembre, un poco más allá. Se trató de llegar a una negociación, le pusieron un poco de picante hollywoodense y se continuó hasta este momento. El señor Boehner lo que hizo fue, si con el presidente Obama no podía ponerse de acuerdo, él aplicó un plan B. Él tenía un plan B, el as bajo la manga, para que lo aprobaran los mismos republicanos en la Cámara Baja el jueves. Ahora, el jueves pasó y al señor Boehner le salió el tiro por la culata, porque los mismos republicanos no se ponían de acuerdo, y él tuvo que anular esa sesión en el Congreso. Eso fue un total desastre, y toda la prensa estadounidense lo ha publicado. Dice, el fin del mundo, salían los titulares, sí, pero el fin del mundo para los republicanos, porque no se pusieron de acuerdo el jueves que ha pasado, y ahora se están yendo a las vacaciones de Navidad, ¿cierto?, de este fin de semana, para poder volver y ver si pueden tratar de solucionar esto pasado el 25 y casi llegado al Año Nuevo, que es el único periodo que tienen, ¿no? Ahora lo que es el presidente de la Cámara Baja, el señor Boehner, ha dicho de que ahora todo está en manos del presidente Obama, ¿no? Claro, ahora le está poniendo un poco la pelota en la cancha del presidente Obama, diciendo que ahora es el presidente Obama en realidad el que tiene que hacerlo. Vamos a ver qué sucede. En realidad los republicanos, si no llegan a un acuerdo, según las encuestas, los republicanos tienen todas las de perder. El público está... si me permite, Giovanni, una pregunta. Claro. Adelante. Me parece importante lo que está diciendo. Si no se pone de acuerdo la Cámara de Representantes con el Senado y aprueban una norma que de alguna forma neutralice el profundo desequilibrio fiscal que hay en los Estados Unidos, es decir, no hay una relación equilibrada entre ingresos y egresos, la calificación de los Estados Unidos por primera vez en el mundo caería, lo que podría ser el inicio de una espiral del gran desastre de la primera nación del mundo. Ahora, todo tiene una solución de continuidad. En el fondo empezaría ya la caída en picada del grande que ha sido el gran actor del mundo prácticamente los últimos 100 años. Entonces es un tema de responsabilidad de los actores políticos, tanto conservadores, llámese republicanos, o los demócratas, en el sentido de o se ponen de acuerdo y de alguna manera mitigan, porque no van a solucionar el problema, es solo mitigar el asunto, patearlo y concentrar el costo de la crisis en los que más ingresos percibe. Es el planteamiento demócrata. El planteamiento republicano, en cierta forma, clásica receta, el ajuste para todos, y mantenemos ciertos privilegios en ciertos estamentos, porque son ellos los que mueven la actividad económica, es decir, los grandes empresarios. Pero la pregunta concreta es,
existe en la parte académica, en la academia en los Estados Unidos, una suerte de conjunto de ideas de consenso sobre cómo salir de este profundo hoyo, o realmente no se ha medido la magnitud de lo que puede suceder si la calificación de riesgo país de los Estados Unidos cae de una manera así de significativa? Bueno, vamos a ver, puedo aquí abrir un paréntesis, ya que ha mencionado Pedro algo muy importante, si en realidad los actores políticos se ponen de acuerdo. Y voy a poner este ejemplo para que podamos darnos cuenta hasta qué punto en realidad los políticos llegan con sus pretensiones de poder tener una agenda un poco personal, ¿no? El presidente Bush hijo entra en guerra con Irak, con todas las excusas que se inventaron, básicamente, porque el padre nunca pudo terminar el trabajo, ¿no? El padre nunca pudo, en realidad, tratar de aniquilar al presidente Saddam Hussein en ese momento en Irak, ¿cierto? Así es que el presidente Bush hijo lo tomó como algo personal y se fue con todo, ¿no? En realidad se fue con todo y se crearon razones, las armas de destrucción masiva, que es lo que nunca existieron. Y claro, no, llegaron allí, hicieron lo que hicieron y bueno, ya, pues no, o sea, terminó lo que el padre empezó, ¿no? Ahora, en este caso, tenemos a un Congreso de los Estados Unidos que está básicamente, especialmente en lo que es el Partido Republicano, está totalmente mezclado con lo que es el Partido del Té, o es el ala extrema, ¿no?, de los republicanos. Y de hecho, el señor Boehner es totalmente simpatizante con estas personas. He ahí el detalle, ¿no? Entonces, aquí hay una agenda, es lo que muchos políticos y muchos analistas están diciendo, hay una agenda personal, es decir, no quiere el señor Boehner, no quiere ceder ante el presidente Obama en ese sentido, ¿no? Entonces no quiere perder. Entonces, claro, si no quiere perder él, todos nos vamos a ir a la cola, ¿no? Y todos nos vamos a caer en el precipicio precisamente porque una persona tenía una agenda personal, ¿no? Eso es más o menos lo que está sucediendo a grandes rasgos. No olvidemos también de que la economía se basa en la estabilidad política. Es decir, si no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica. El Nasdaq, lo que es el mercado de valores en la bolsa de Nueva York, está cayendo, precisamente por eso, porque no hay estabilidad política. En el caso del Perú, cuando el presidente Ollanta asume el poder, también hubo una especie de limbo político y económico, porque todo el mundo no sabía si el presidente Ollanta iba a aplicar todo lo que había dicho en su hoja de ruta como candidato, pero al final no lo hizo, ¿no? Entonces pasó de ser de izquierda a moderado, hasta un poco de derecha el presidente Ollanta Humala. Mario, ¿cuánto nos debe preocupar, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un aliado importante para la economía del país, aunque de repente muchos pueden decir no debemos solamente sustentarnos en el intercambio comercial que podemos hacer con Estados Unidos, porque hay otros países que están dentro de esa posibilidad, como China, por ejemplo, pero también se habla de China en un descenso en su crecimiento económico y Europa que está en una catástrofe. Entonces, ¿quién nos queda? Estados Unidos nos estaba quedando hasta este momento, ¿no?, a pesar de su crisis. Si entran en ese abismo fiscal, ¿cuánto riesgo crees tú que vamos a correr como país aliado, comercialmente hablando, de los Estados Unidos? Lo que pasa es que aquí se está exagerando la fecha del 31 de diciembre. O sea, eso es una fecha que se ha fijado porque previamente ellos dijeron que tenían que ponerse de acuerdo para ese entonces, pero si no llega a haber el acuerdo que están ahí negociando, el tira y afloja en el Congreso de los Estados Unidos, no quiere decir que al día siguiente va a estar paralizado el gobierno de los Estados Unidos, que no va a poder gastar $1. Si existen problemas presupuestales, claro, es la fecha formal del cierre del año fiscal. Sí, ya sé, claro, pero eso no significa que al día siguiente no van a tener formal del año fiscal, ¿no? De acuerdo, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo sale la foto de relación deuda-ingresos? Ese es el problema. Claro, porque hay un límite a la cantidad de deuda que puede asumir el gobierno. ¿No? O sea, entonces, ¿la refinancias o sales en rojo? Y un rojo muy acentuado. Pero eso sería para el siguiente año. No, ya sé, pero el cuadro sería que los Estados Unidos pierdan la AAA, de calificación de riesgo país,
y automáticamente el dólar entra en crisis en el mundo entero. Y a China lo arrastra, porque China ha comprado muchos papeles de la deuda de los Estados Unidos. Los bonos. Se vuelve un efecto muy grave sobre el mundo que puede llevar a lo que ya algunos países europeos han planteado, que es sustituir el dólar como principal referente de moneda de respaldo. Pero eso está en la línea de lo que pretende desde hace tiempo los Estados Unidos, que su dólar siga cayendo, cuanto más mejor para poder reactivar su producción. Por algo están volviendo a producir muchas cosas que antes las habían tercerizado afuera en Estados Unidos, porque el dólar está barato. Pero es diferente que el dólar se devalúe a que el dólar esté vilipendiado y a un problema de confianza. Es el tema psicológico que puede llevar a una crisis muy grave. Yo estoy de acuerdo que obviamente no es el mejor escenario, pero tampoco es la catástrofe anunciada para mí para el 1 de enero, ¿no? Ahora, aquí simplemente se está repitiendo esa película, bueno, ahora se me ha ido el título, de James Dean, esa donde dos adolescentes avanzan con sus carros hacia un abismo y a ver quién es el que salta primero, ¿no? Ese es el juego en el que están ahorita los republicanos y los demócratas, ¿no? ¿Quién es el que cede? Y en ese juego estarán hasta el momento en que uno diga, bueno, ahora me toca ceder a mí. Por eso es que la telenovela la vamos a seguir viviendo el 26, el 27 y el 28, ¿no? Yo confío en la habilidad del presidente Obama para evitar que el gran barco que comprende a republicanos y demócratas no caiga en esa crisis que puede significar un problema mayor. Yo creo que se ha avanzado en el primer gobierno de Obama, no se ha solucionado la crisis, pero los indicadores económicos han mejorado con relación a como lo dejó el señor Bush. Sí, correcto. Y eso lo puede Giovanni confirmar. Sí, no, bueno, estoy de acuerdo con los dos. Es decir, por un lado, lo que está diciendo Pedro, o sea, hay que tener mucho cuidado con las cifras, pero por otro lado, lo que dice Mario es cierto también en el sentido de que nadie sabe qué va a pasar. No, sí, es cierto de que Estados Unidos puede entrar en otra recesión, es cierto de que Estados Unidos puede traer cola, ¿no? Lo que sucede aquí puede traer cola con China, con Europa y con todos los países, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en realidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Hasta hace unos años también se presentó la misma situación con los empleados del gobierno federal. Estamos hablando de millones y millones de personas. El gobierno federal de los Estados Unidos es el empleador más grande de este país. Entonces, cuando se da lo que es resoluciones continuas y no un presupuesto como tal, que no ha sido aprobado en años, ¿no?, por el Congreso aquí en los Estados Unidos, entonces llegó un momento en que los empleados federales se habían quedado sin resolución continua y el Congreso no lo estaba aprobando, y hasta el último minuto, estamos hablando, si la medianoche era el límite, 11:59 se firma el acuerdo y los empleados federales pues podrían respirar tranquilos. Estamos hablando de millones de personas. Ahora, ¿pero qué eso ocurrió en la época de Clinton? Bueno, eso pasó en la época de Clinton, en la época de Clinton falló. Es decir, Clinton hizo de que se quedaran los empleados federales 3 semanas sin pagos. Ahora, claro que después hicieron el pago de manera retroactiva, en realidad fue todo un teatro, ¿no? Y eso es lo que mucha gente aquí le molesta, es decir, es un teatro lo que se está haciendo, ¿no? No hay en realidad cosa seria. Ahora, el presidente Obama, como lo dice Pedro, sí es un agente conciliador, es una persona que en realidad puede hacer muchas cosas, pero el presidente Obama aquí tiene la sartén por el mango. No olvidemos que el presidente Obama ya no está buscando una reelección. Estos 4 años que vienen son del presidente Obama y nada más, y se va a jugar en su cancha. ¿Por qué? Porque el presidente Obama no solamente va a hacer, y eso es lo que se está comentando, la reforma migratoria se está viniendo con mucha fuerza y muchos dicen de que más o menos para abril o para marzo se va a tener que aprobar. Si no la aprueba el Congreso, ya los republicanos se han quejado de que los hispanos no votaron por ellos precisamente porque no entran en contacto los republicanos con el pueblo, con los hispanos, ¿no?, como tiene que ser. Entonces el presidente Obama ha tomado eso de ventaja y más que probable que en los meses, en primer semestre del próximo año se esté aprobando una reforma migratoria integral. Entonces el presidente Obama en esta situación también tiene la sartén por el mango. No olvidemos de que... Ahora, un tema Giovanni, que quisiera precisar. El que baje la calificación riesgo país en los Estados Unidos significa que, por ejemplo, algo que todo el mundo que vive en el Perú comenta: cuando yo tomo un crédito en los Estados Unidos, la tasa de interés es mucho más baja de lo que puede ser en países como el nuestro. Y ahora que nosotros hemos bajado las tasas de interés, si baja la categoría riesgo país, automáticamente las tasas de intereses suben, se encarece el crédito.
Claro. Entonces es un efecto... A nadie le conviene. A nadie le conviene que Estados Unidos... A nadie le conviene, pero ese es el problema de que caiga la calificación de riesgo país en los Estados Unidos. Toda la cadena va a encarecerse y habría un marcado riesgo de recesión, porque estaríamos hablando de pérdida de confianza en el principal mercado del mundo, todavía principal mercado del mundo. Y creo que la responsabilidad es tremenda del gobierno. Veremos qué pasa. Vamos a hacer una pequeña pausa y esperamos pues que los republicanos y los demócratas lleguen a un acuerdo, no solamente por el bien de los Estados Unidos y su economía, sino por el bien de lo que dice Pedro, de los demás países, porque entonces muchos países que son estratégicamente importantes para nuestro intercambio comercial pueden ser arrastrados. Por esta crisis de recesión en los Estados Unidos, como China, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa porque corresponde en este Hangout y volvemos con otros temas. Ya estamos de vuelta en este Hangout. Les quería proponer un tema interesantísimo que nosotros hemos estado tratando. El Consejo de Ministros descentralizado se realizó el día de hoy en Oxapampa. Dentro de los grandes anuncios que se hicieron, el que más me llamó la atención es que hablaron bien del gobierno regional de Pasco, donde dicen que su ejecución presupuestal ha alcanzado el 73%, uno de los más óptimos del país, teniendo en cuenta que otras regiones no usan ni el 20% de su ejecución presupuestal. Así que Pasco está a la cabeza y obviamente se hicieron anuncios como por ejemplo inversiones en infraestructura de 1.848 millones, van a ampliar carreteras, puentes y banda ancha de internet en la provincia de Pasco. También se habló de que se va a buscar, y estoy leyendo esto, mayor inversión en infraestructura de salud, 150 millones de soles, perdón, se va a invertir en Pasco en lo que van a ser 3 grandes establecimientos de salud. Es decir, hay una recompensa al buen trabajo de ejecución presupuestal que está haciendo Pasco. ¿Tú qué otros puntos puedes acotar o que te ha llamado la atención, Pedro, en relación a este anuncio en Oxapampa? Bueno, a mí me parece varias reflexiones. La primera reflexión es muy interesante que un poquito se le quite el carácter encartonado a la política, que puede ser manejar todo desde la Plaza de Armas de Lima. El hecho de que haya ese contacto directo entre autoridades regionales y locales con el presidente y con el conjunto de ministros está permitiendo hacer un seguimiento y un monitoreo mucho más cercano a la ejecución presupuestal. Y la rápida respuesta del Poder Ejecutivo frente al buen desempeño de la región, de tal manera de que no se corten los recursos, sino más bien se incentive las prontas transferencias para el inicio del nuevo año fiscal, y también se pongan los puntos sobre las IES en aquellos aspectos donde hay una problemática urgente que resolver. El anuncio, por ejemplo, del Sistema Nacional de Inversión Pública Productivo, como que ya va a empezar a implementarse, que básicamente significa que el Estado no solamente va a tener el clásico expediente de aprobación de determinadas obras que tenían más relación con carreteras, con construir edificios para colegios públicos, sino también la posibilidad de que el Estado ayude a ampliar el mercado en términos de que más actores tengan las oportunidades a través, evidentemente, de un esfuerzo transversal de desarrollar una actividad productiva, pero que no nace de la noche a la mañana. Primero hay que construir capacidades. Y otro elemento también que me parece importante es algo que en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón se conoce como la accountability, es decir, la fiscalización de aquello que se ha propuesto como política pública. Creo que es algo que vale la pena comentar. En el lado crítico o preocupante, si debo mencionar algo, es el hecho de que no veo muy sostenible el que se lleve cocinas de gas y balones de GLP a poblaciones rurales, gas licuado de petróleo. Me parece que ese
esfuerzo no es algo que va a garantizar sostenibilidad. Una cosa es un subsidio a poblaciones pobres en la ciudad o en la periferia de la ciudad, en las distintas regiones del país, y otra cosa es llevar una cocina de gas a una población aislada, muy pobre. Primero, la capacidad de pago no existe. Segundo, podemos asegurar que por cuántos años el Estado va a poder suministrar el GLP en condiciones que puedan ser del alcance de la economía de estas familias. Mucho mejor sería replantear esos recursos hacia una línea base, aprovechando el potencial de energía renovable, por ejemplo, de cada localidad, y que ellos mismos aprendan a autosostenerse. Estamos hablando de poblaciones aisladas. No debemos de descuidar un concepto de que no siempre el Perú va a tener los ingresos de un periodo de vacas gordas. Estamos en un ciclo expansivo de la economía que nos está dando muchos ingresos, pero eso no necesariamente va a durar todo el tiempo. Entonces, la mejor manera de incentivar mayor integración o inclusión de peruanos de zonas rurales al mercado y a la economía es haciendo que ellos sean capaces de valerse por sí mismos. Creo que ese es un tema que a mí me amerita una inquietud, porque los programas sociales en conjunto están bien orientados, pero este aspecto puntual del gas licuado de petróleo en zonas rurales me parece que no va a ayudar y que más bien puede generar un efecto perverso, porque la gente se acostumbra a recibir un combustible que no es fácil de adquirir ni fácil de distribuir, y que no es lo más adecuado para quien vive en un lugar muy alejado, en una zona rural. Mario. Bueno, sí, saludar que se haya optado ahora por hacerlos vía internet, ¿no? En lugar de tener que trasladar, ¿no? Con el costo que eso genera. Y también interesante que se premie a quienes ejecutan bien con mayores inversiones, ¿no? O con un mayor presupuesto. Debería también castigarse a los que lo hacen mal, ¿no? Es verdad. Para que el incentivo sea un poco mejor, ¿no? Sin que esto signifique pues descuidar ciertas cosas. Pero por lo demás tampoco me parece algo fuera de lo normal lo que puede haberse anunciado, ¿no? Estoy seguro que muchos de estas inversiones ya estaban programadas, ¿no? Independientemente del buen desempeño en Pasco. A mí me preocupan más bien otros temas relacionados con el tema de ejecución presupuestal y también lo que ha sucedido en el Congreso con este aumento de gasto para los congresistas, ¿no? Que, bueno, no sé si lo has tenido oportunidad de conversar antes en otras ediciones de Cuatrinca, porque aquí estamos hablando de un aumento que se han decretado sobre gastos que no reportan. Oye, leía hoy en ese tema, Mario, que Javier Díaz Canseco es el que dice que no debería darse este bono a gastos de representación y que los congresistas no deberían tomarlo. Es el único hasta ahora que he leído que sostiene eso. Probablemente porque en estos primeros meses él no va a recibir nada porque está suspendido, supuestamente. Pero al margen de eso, y de que de repente en este caso coincidamos, está el hecho de que, a ver, este bono, antes, estoy hablando del Parlamento 2001-2006 que existía, era uno que tenían que rendir cuenta. Ellos tenían que justificar en qué gastaban. Ahí surgió el famoso caso del Comepollo, pues, ¿no? Que falsificó facturas para justificar sus gastos. Para justificar sus gastos, viendo que 150 pollos en una semana que se había comido. Entonces, ¿qué cosa hizo el Congreso sabiamente? Eliminó la justificación, dijo, bueno, los 7.500 te los pago y no me tienes que justificar nada, ¿no? Y ahora se lo han duplicado. O sea, además de que es un gasto, o sea, es un ingreso que para ellos creo que no tributan, ¿no? Que no veo por qué no tendrían que tributarlo, porque finalmente se lo están metiendo al bolsillo y no sabemos en qué se lo gastan. Algunos dicen que en hacer padrinazgo, pero eso significa que les vamos a financiar su reelección, ¿no?
Y después tenemos el caso de esta ministra Jara, que sigue recibiendo ese bono a pesar de que está de ministra. Yo entiendo que los congresistas cuando llegan a ministros siguen en la planilla del Congreso y no reciben su sueldo del Ejecutivo sino del Congreso. Pero este gasto no es su sueldo, pues es un gasto de representación como parlamentario, pero si está haciendo de ministra no está haciendo de congresista, por lo tanto no sé por qué estaba recibiendo este dinero. Y después tenemos el caso del señor Toledo, que hasta ahora no ha querido aclarar por qué está recibiendo gastos para tener una corte de asesores, como si en el Perú todavía existiera la figura del senador vitalicio que se abolió con la Constitución del 79. Antes los expresidentes eran senadores vitalicios y tenía sentido de que era una manera de mantenerlos en planilla, pero en la planilla del Congreso. Entonces, bueno, podías justificar un asesor, pero ahora a título de que el Congreso le tiene que poner un asesor a un expresidente. Págale una pensión como expresidente, una asignación como expresidente, pero no que tenga que tener esta serie de bollerías, ¿no? Giovanni, a la distancia, ¿cómo tomas tú, como peruano que vive en otro país, noticias como estas, donde los congresistas se dan bonos de representación, que es un aumento a su percepción, a lo que perciben económicamente, mientras les cuesta aprobar aumentos, por ejemplo, a médicos, a policías? Bueno, yo en realidad me preguntaría hasta qué punto nuestro Congreso peruano es responsable, en realidad responde a todas las inquietudes de los electores, si en realidad ellos tienen en cuenta que el ser congresista de un país es un cargo que pues emana, ¿no? Cierta conducta y también una responsabilidad gigante, ¿no? Yo no sé qué tenemos nosotros en nuestro Congreso para poder ver esta clase de situaciones, ¿no? El caso del Comepollo, del otro el Robacable, ¿no? Tantas cosas que han salido últimamente. Para mí, la impresión que yo tengo es que es como que el Congreso fuera una tarima de teatro, ¿no? Y donde solamente las personas llegan y saben de que por 5 años van a recibir un buen monto de dinero, haciendo o no haciendo también, porque recordemos que igual ellos reciben, ¿no? Entonces, claro, es una carrera de 5 años, pero no es quizás una carrera como aquí en los Estados Unidos, que se sigue por 50 años, por 60 años. Aquí hay congresistas, claro, que no me imagino hasta los 80 años en realidad se puede hacer mucho, ¿no? Como congresista, pero aquí hay carreras, el Congreso aquí es una carrera, ¿no? Y se hace en realidad por muchísimo tiempo. Pero yo me preguntaría, y también un poco que pellizcaría la curiosidad de mis compatriotas allá en el Perú, hasta qué punto el Congreso en realidad es merecedor del nombre, ¿no? Y de los congresistas también, ¿no? Yo extraño mucho. Bueno, hemos vuelto aquí a este hangout después de un pequeño percance. Y Giovanni, estabas comentando y nos quedamos con la ganas de escuchar las comparaciones que hacías, extrañando nostálgicamente otros congresos. ¿A quiénes querías tomar como ejemplo de congresistas que ponían el nombre completo del Parlamento y decían, es el Congreso realmente? Bueno, no ciertas personas que representaban todo el Congreso en sí, sino estamos hablando de personas que sabían debatir, de personas que podían llevar que habían hecho carrera política. Una dialéctica alturada, ¿no? Ajá. Justo en interno estábamos hablando también del frijolito, ¿no? Alfonso Barrantes Lingán, bueno, tampoco quiero decir, digamos, también pasó por nuestro Congreso. Fue alcalde de Lima, nunca estuvo en el Congreso, ¿no? No, estoy hablando de políticos en general, ¿no? De los Pero sí estamos de acuerdo, en los 80 había más calidad de los políticos. Claro, entonces ahí mi pregunta va para el electorado peruano, ¿hasta qué punto existe esa conexión de decir de que el peruano de a pie diga, no, yo respeto al congresista? Y no, en realidad no sucede eso, porque todas estas cuestiones que han estado saliendo, el peruano lo critica y el peruano cuestiona todo eso precisamente porque no confía, ¿no? Y un poco Pedro hablaba de lo que es en inglés el concepto de accountability, que quiere decir que una persona es responsable de sus actos y una persona tiene que responder ante cualquier cosa que haga, ¿no? ¿Hasta qué punto en realidad eso se cumple en el Congreso del Perú? Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Que vuelvan los Andrés Tausen, los Roberto Ramírez del Villar,
Badoya Reyes. Pero ¿sabe qué? Eso también, Pedro, es responsabilidad de los Luis partidos Alberto políticos. ¿Ah? Sánchez. Es responsabilidad de los partidos políticos, ojo, ¿ah? No solamente de las personas. Entonces los partidos políticos Sí, no están pero jugando, los partidos no están jugando su políticos- papel tampoco aquí, ¿ah? Pero los partidos políticos, de acuerdo a la ley peruana, han copiado reglas de juego de otros países, necesitan financiamiento de la sociedad y del Estado. Sí, pero los partidos Si políticos, no, Pedro, si los no, las partidos cosas se hacen políticos, un poco transparentes, ¿no? pero los partidos políticos hoy en día se han convertido, perdóneme, en vientres de alquiler, es decir, por mantener la valla y seguir siendo partidos políticos, convocan a gente de farándula, no tengo nada en contra de la gente de farándula, pero zapatero tu zapato, convocan a deportistas, no tengo nada en contra de los deportistas, pero zapatero tu zapato, y crean mucho candidato mediático que finalmente los votantes terminan eligiéndolos y estos terminan yendo al Congreso y terminamos teniendo congresos de ese nivel. Ese es el problema. Yo lo veo más de un problema de partidos políticos. Pero en este caso específico de lo que ha sucedido del aumento de este sueldo encubierto, los partidos políticos poco tienen que decir porque todos están representados en el Congreso y todos los congresistas han aprobado por unanimidad lo que ha ocurrido. Un consenso que nunca vas a encontrar para elegir al defensor del pueblo, a algún miembro del Tribunal Constitucional o a nadie. No, pero había un gesto O sea, de... digamos, todos están embarrados por igual. renunciando, ¿no? Yo decimos ha renunciado al aumento. No le creo hasta que no vea la planilla del Congreso. ¿Ya? Pues ese pata es un oportunista de primera. Y encima Decimos ha dicho que lo hace porque la gente se ha quejado. O sea, ni siquiera es una reflexión personal que diga que ha hecho mal, ¿no? Pero como han hecho mucha bulla, entonces ha dicho que va a renunciar. Así que Lo cierto es que le están dando, documentos. le están dando los mismos beneficios también a los expresidentes de la República. Y ahí ha habido el problema que tú has mencionado de que el expresidente Toledo tendría 2 asesores y otras prerrogativas. Este es un tema, al margen de que el Congreso asigne determinados beneficios, las personas pueden renunciar a ellos si consideran que es un exceso de una consideración del Estado peruano a la condición de ser expresidente del país, ¿no? Entonces ahí había un trato muy diferente entre un expresidente y otro, ¿no? Uno ha dicho yo he preferido no usar esto y otro parece, vamos a ver qué ocurre cuando regrese al país, si va a convalidar el hecho de tener esas prerrogativas o privilegios o da una señal diferente, ¿no? Y yo creo que hablando de ese expresidente es capaz de reconocer antes a otra hija antes de renunciar a ese privilegio. Ahora, yo quisiera simplemente un poco, quizás aquí es como que estamos terminando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el presidente Toledo decide también aumentarse el sueldo, ¿no? Y su esposa sale a decir de por qué no, ¿no? Si es una persona que trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta la medianoche, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no se pueden aumentar el sueldo a ellos? Sí, a los policías no se les aumenta solo, pero a ellos sí. Pero ¿por qué no? Si el Perú está gozando de un boom económico, hay bonanza por todos lados, ¿por qué no? Porque, bajo mi punto de vista, el político no tiene que pensar primero en él, tiene que pensar primero en la necesidad de los demás, porque es un servidor público y porque fue elegido por el pueblo para darse al pueblo y no para simplemente ir y ver su propia necesidad dentro de su representación y decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto, yo necesito el otro, yo necesito el otro. Bueno, no hemos elegido congresistas para eso, para que piensen en ellos. ¿O estoy equivocado? Además, si queremos recuperar la confianza pública, si queremos que el país valore las instituciones democráticas, necesitamos cambiar esta manera de actuar. Definitivo, yo estoy de acuerdo, pero también hay un tema, ¿están los mejores peruanos en el Congreso de la República? No, eso no hay punto de discusión. La actividad política al extremo de que no nos sintamos orgullosos de nuestras instituciones por las personas que lo representan. Hay un problema ahí de fondo que es urgente para la salud de la democracia peruana que se corrija, ¿no? Exacto. Mario, para cerrar. ¿De qué quieres que hablemos para cerrar? Para cerrar, tu última opinión respecto a lo que hemos dicho. O sea, Giovanni plantea por qué no
que se aumenten los congresistas? Bueno, lo que deberían hacer en todo caso los congresistas es tener una norma que les prohíba aumentarse el sueldo durante su mandato. Si quieren hacer un aumento de sueldo, que lo hagan para el Congreso que viene después. Exacto. A ver si son tan dadivosos, ¿no? Es verdad, buena reflexión. Y con ese pensamiento de Mario Camoirano, vamos a poner punto final a este hangout de Cuatrinca. Que tenga un súper buen fin de semana. Muchachos, pásenla súper bien y desde ya les deseamos una súper feliz Navidad, porque nosotros nos vamos a reencontrar el martes en este hangout. El lunes la programación de Willax Televisión, que es Nochebuena 24, va a cambiar, no vamos a tener el hangout de costumbre, así que desde ya a todos ustedes, a Giovanni, a Mario y a Pedro, así como a todos nuestros seguidores del Hangout, les deseamos una súper feliz Navidad. Disfruten por ahora de este fin de semana. Y qué bueno que no fue fin del mundo. Chao.